Para hoy tenemos la Victory Zontes 350 T2, una moto touring para utilizar dentro y fuera del asfalto. En este video te comentaré sus características ciclomecánicas, cómo cargar la batería en caso de no abrir el asiento, consumo de combustible, velocidad máxima, entre otros datos interesantes que tienen que ver con su lleve presencia. Un cordial saludo a Auteco Servimotos del Occidente, ya que me permitieron la grabación de este contenido. Les dejo el contacto en pantalla y su Instagram. Like o me gusta este video y compártelo en tus redes sociales, te lo agradecería bastante. Sin más preámbulos, empecemos con su tren delantero. Horquilla telescópica invertida bastante robusta de 43 milímetros, disco de 320 milímetros, ABS de módulo Bosch, caliper de 4 pistones opuestos, marca J. Juan, propiedad de Brembo, con anclaje radial que soporta una mayor fuerza en el frenado y sin pérdida de presión gracias a su latiguillo o manguera del freno blindada. Llanta 110/80/19, estructura radial marca CST, rincón radios o rayos de acero perimetrales tubeless, lo que significa que no requiere cámara o neumático como le decimos en Colombia. Atrás, monosuspensión con llenado de nitrógeno a alta presión, ajustable en precarga, ancla al basculante de aleación de aluminio, disco de 265 milímetros con ABS Bosch, caliper monopistón con latiguillo blindado, llanta bastante ancha de 160 milímetros, perfil 60, estructura radial, montada en este caso en ring 17 sin cámara. Altura del asiento 826 milímetros, mi estatura es de 1,62 para que te sirva de referencia. Posición de manejo erguida, manillar elevado, ajustable y ligeramente inclinado hacia el piloto para más comodidad, ángulo de giro adecuado para una touring. Sensor en el soporte lateral que al estar desplegada y prender la moto y colocar la primera marcha, esta se apagará como se ve en el video. El pivote de la palanca de los cambios es ajustable en 3 posiciones, hacia adelante o hacia atrás, así como la palanca del freno trasero, iluminación completamente en LED y también cuenta con estacionarias. Comandos retroiluminados. En el derecho, parada de motor, botón para modo Eco y Sport. Más adelante les comentaré sobre este punto. Interruptor de luces, en este caso al accionarlo no cumplió ninguna función, podría ser para cumplir con el sistema automático de encendido de luces que aplica en Colombia. Interruptor de arranque eléctrico, interruptor de bloqueo y desbloqueo, botón de fuel para abrir la cubierta del tapón del depósito de gasolina. Como recomendación, cuidado al enroscar o desenroscar para que no se te enrede el resorte que lo sujeta. Botón de seat para la apertura del asiento. En el izquierdo tenemos interruptor para luces bajas y altas, luz de cortesía, direccionales, pito o claxon, estacionarias, botón de set y mat para acceder al menú del tablero, botón para el windshield o parabrisas en español para subirlo o bajarlo de manera electrónica. Las levas del embrague y del freno delantero son ajustables por medio de perillas. El corazón de esta Zontes 350 T2 tiene una cilindrada de 348 centímetros cúbicos, doble árbol de leas en cabeza, 4 válvulas, inyección electrónica. Un detalle para resaltar es la refrigeración por líquido y aceite. Para la refrigeración líquida tenemos 2 paneles que están en la parte superior y cada uno con su ventilador de disipación de calor por autosucción, y en la parte inferior el radiador de aceite cubierto con el protector de cárter pero con rejillas para que ingrese el aire y cumpla su función. Transmisión mecánica de 6 velocidades, diámetro por carrera de 84.5 milímetros por 62 milímetros, alta relación de compresión 12:3:1, lo que contribuye a un bajo consumo de combustible, alto rendimiento del motor para su potencia y más amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta que cumple la normativa Euro 5. Este propulsor genera 38.9 caballos de potencia a 9.500 revoluciones y un torque de 32.8 Nm a 7.500 revoluciones. Su velocidad máxima, y dependiendo de la inclinación del terreno, peso y postura del piloto, podría superar fácilmente los 160 km/h, ya que esa es la velocidad
capacidad alcanzada por la anterior versión de 310 centímetros cúbicos, que tenía 4 caballos menos de potencia, como la que se muestra en este video de apoyo. Este motor cuenta con embrague antirrebote, capacidad de combustible 19 litros o 5 galones, con una autonomía dada por el fabricante Sontes de 3.2 litros por cada 100 kilómetros o 118 kilómetros por galón, la cual puede variar dependiendo del modo de conducción de cada persona, y la gasolina recomendada sería extra dada a la compresión del motor. Panel de instrumentos TFT cuenta con 4 interfaces: casual, race, strip, sencillo, y en todo se maneja la misma información. Tenemos 2 idiomas, inglés y chino. Ajusta de niveles de brillo en 5 intensidades o dejarlo en automático. Visualización de la presión y temperatura de las llantas, conectividad por Bluetooth para Android y iOS. Aunque la aplicación no se encuentra en la Store, se puede descargar por otros medios y es una función la cual hay muy poca información porque ni siquiera se promociona en ningún país. En su panel visualizas velocímetro, indicador de combustible, letra S del modo Sport, letra E del modo Eco, nivel de temperatura del refrigerante, indicador de revoluciones, odómetro, trip parcial, temperatura y presión de las llantas, indicador de marchas y la hora. Como testigos direccionales: luz alta, testigo de baja tensión de la batería, testigo de fallo del sistema de inyección, testigo del ABS, testigo de la presión de las llantas, recordatorio de mantenimiento y testigo de Bluetooth. Cuenta con batería de gran capacidad y alto rendimiento. En caso de descargarse la batería y no poder acceder a ella, ya que se encuentra debajo del asiento y este se abre de manera electrónica, la moto viene con un kit de carga inteligente. Conecta la salida del cargador a una entrada de carga ubicada en un compartimento que está cerca de la suspensión trasera, de ahí al tomacorriente. La conexión es modelo europeo, pero le puedes conseguir un adaptador fácilmente. Además cuenta con pinzas para conectarlo a los bornes de la batería y conectarlo al cargador y después a la energía. Para más detalles consultar el manual. En el modo E cambia el mapa de inyección para bajo consumo de combustible y según la página de Sontes China, cuando se alcanza las 7000 revoluciones pasa automáticamente al modo S. Tiene doble puerto USB de carga rápida ubicado en la aleta izquierda, guantera en la parte inferior del tablero, defensa en tubos de acero con buena capacidad de protección, base o parrilla con perforaciones para colocar top case, escape doble salida con tubo externo de acero inoxidable para el aislamiento del calor interno, peso de 165 kilos en seco. La altura al piso es de 173 milímetros, soporte con recubrimiento para llevar candado de seguridad para la moto, cadena con O-rings para un menor desgaste, visor para la inspección del nivel del aceite, viene con kit de herramienta básica ubicada al lado de la batería. Para dar arranque al motor debes tener la llave de control electrónico que es en forma de pulsera, ya que se reemplaza la llave tradicional, desbloquearla del botón rojo y accionar el arranque eléctrico y la leva del embrague. Al desbloquear la moto sin prender el motor y retirarte varios metros, ella se apagará y escucharás 8 pitidos cortos, lo que indica que la dirección no está bloqueada. El bloqueo de la dirección funciona al lado izquierdo, obviamente accionando el botón de bloqueo. Si el motor está prendido, así te retires, este no se apagará para que lo tengas presente. Y los botones para la apertura de la cubierta de combustible, el sillín y el botón rojo no quedan operativos, y para apagar la moto debes de oprimir el botón de parada de motor. Al estar la moto desbloqueada, encenderá un bombillo verde cada 3 segundos en la pulsera. En caso de alumbrar rojo, quiere decir que requiere cambio de batería, la cual puedes acceder a ella en la parte posterior. Precio: Victory Sontes 350 T2 sin documentos y que está sujeto a cambio sin previo aviso, es de 25.990.000 pesos colombianos, unos $6.248 con tasa de cambio al momento de subir este contenido, 126.560
2.974 pesos mexicanos o 33.256 reales brasileños. Precio con documentos en Pereira, Colombia es de 27.057.000 pesos, unos 6.504 dólares y que cambia dependiendo de la ciudad. Deja tu opinión en los comentarios sobre esta moto o el video y like si te gustó el contenido. Muchas gracias por tu tiempo, bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima, chao chao.